vamos a ir por el capítulo 5 del libro. Es el penúltimo. Aquí dice que nos van a evaluar de el flujo de control y excepciones. Entonces dice que, por ejemplo, utilizar el if, el switch, todos los ciclos, utilizar break, continue, try and catch, reconocer las excepciones más comunes, ¿sí? Y el estado de las excepciones también. Así que vamos a empezar, ¿verdad? Veamos, dice el número 1, dice, dado que lowercase, ¿sí? Es tu lowercase es un método de la clase string, ¿verdad? Que retorna un string solamente que en minúscula, ¿sí? Entonces nosotros tenemos este código y aparte del código nosotros vemos las respuestas, ¿verdad? Que puede ser ABC o que no compila o que tiene una excepción. Entonces vamos a verificar qué es lo que puede salir, ¿verdad? Por ejemplo, la clase flipper es de aquí para acá, public static void main va de aquí para acá. Nosotros tenemos el switch, ¿sí? Una variable de instancia que es de tipo string, que tiene un guión, y debajo del switch tenemos un sistema.print y imprime la variable O. Entonces en el switch nosotros tenemos lo siguiente: red es una string, si se dan cuenta, ¿verdad? Esa string está en mayúsculas, ¿sí? Entonces esa string nosotros podemos utilizar el punto y este método para poderla pasar a minúscula, ¿sí? Ahora, cuando la pasamos a minúscula, como es un switch, ¿verdad? Entonces vamos a buscar el case donde caiga red en minúscula, que sería este de acá, ¿verdad? Entonces se le asigna R, y acuérdense que los case en un switch, si no hay break, el case va a seguir abajo de uno, bajo de uno, bajo de otro, hasta que llegue a que encuentre un break o el final del switch, ¿sí? Entonces aquí empieza en red, hace red, cae en green y hace green, que sería G. Entonces la respuesta sería un guión, una R y una G, ¿verdad? La número 2 dice acá, dado el código que está acá, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado? ¿Verdad? Puede ser de la A a la H. Yo sé que es un montón, pero... Entonces vamos a ver. Dice acá la clase plain, ¿verdad? Una clase que tiene varias cosas. Tenemos el void S1, void S2 y void S3. Y tenemos una variable estática que es un guión, otra vez, ¿verdad? El public static void main lo que hace es hacer un nuevo objeto anónimo de tipo plain. Llama a S1, ¿verdad? Que sería este. Este 1 tiene un try y tiene un catch. Eso está bien, ¿sí? El try lo que hace es llamar a S2. Llamamos a S2. S2 dice acá que arroja una excepción, ¿sí? Arroja una excepción. Muy bien. Entonces, lo primero que hace S2 es de que ejecuta S3. S3 dice que arroja una excepción, ¿sí? Y dice que lo que hace es arrojar una excepción efectivamente. Esta excepción lo que hace es de que retorna donde vino, ¿sí? Retorna acá. Cuando retorna a S3, S3 no está manejando la excepción, solo la está declarando, así que no hay error de compilación. El resto de contenido no se ejecuta por lo mismo que hay una excepción. Entonces retorna a S2, ¿sí? En S2 no lo declaran, pero sí la manejan, ¿sí? Entonces, como la manejan, cae en el catch, y el catch lo que hace es asignarle C a ese guión, ¿sí? Entonces, como termina S2, ¿verdad? O sea, termina la excepción, termina el try catch,
termina ese 1, continúa hasta arriba, imprime ese. Ese lo que imprime es -C. ¿Sí? El número 3 dice dado y tenemos acá un try, ¿verdad? Y nosotros tenemos que buscar cuál sería el catch apropiado para este tipo de try, ¿sí? Nosotros vemos que hay una X, es un entero, ¿verdad? Que se le está asignando una conversión de una string, se convierte a un entero. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, la string literalmente es una string, ¿sí? Es una T, W y una O, ¿sí? Es un número 2 pero en inglés. Lo que pasa es de que no podemos traducirlo a un 2 primitivo, ¿sí? Lo pudiéramos hacer si es así, ¿sí? Si es una string pero con el 2, ahí sí. Pero como no es así, entonces daría una excepción, ¿sí? Daría una excepción al momento de ejecución. La excepción que da sería un argumento ilegal, ¿sí? Illegal argument exception. Podría ser la D, ¿sí? O podría ser number format exception, ¿sí? Cualquiera de las dos pudiera ser. La número 4 dice acá, la clase flip es esta que está hasta acá. Tenemos el public static void main, tenemos un for y dentro del for tenemos un switch, ¿sí? Aquí tenemos otro for y dos variables de instancia. Muy bien. Tenemos el command line que es red, green, yellow. Entonces red agarra el valor del index 0, green del index 1 y yellow del index 2. Entonces nosotros vamos y empezamos de que O es un guión, ¿sí? Es una variable de instancia. Tenemos un array que es de 4 index, ¿sí? Tengámoslo en cuenta. Que SA, que es el array, va a ser igual a 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Ese es el array que nosotros tenemos, ¿sí? El length, que sería el tamaño, length sí es 4, ¿sí? Entonces, tenemos un for y el for lo que va a hacer es de que va a ir desde 0 hasta args.length, o sea, 4. Y lo que va a hacer es asignar lo que tenemos en el array args, lo va a asignar en el array SA, que es el que tenemos acá, ¿sí? Todo lo va a asignar ahí. Entonces, por ejemplo, el red, si ustedes se dan cuenta, el red va a caer en 0, ¿sí? Red. El green va a caer en 1 y yellow va a caer en 2, ¿sí? Y 3, en realidad acuérdense que 3, nosotros acá en este punto, si ustedes se dan cuenta, args solamente tiene, args solamente tiene como length 3, ¿sí? SA tiene 4, ¿sí? Entonces acá va de 0 hasta 3. Por eso no hay ningún problema de utilizar un index que no es, ¿sí? Porque primero va a ir en el 1, 1 es menor a 4, 2 es menor a 4, 3 es menor a 4, pero cuando llega a 3 menor a 4, cuando llega a 4 menor a 4, ahí ya se sale, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Entonces lo que tiene SA es red, green y yellow, ¿sí? Y el último que está acá es null, ¿sí? Es el default de un string, ¿sí? Entonces después, si se dan cuenta, hay un for each o un for mejorado. Lo que va a hacer eso es de que va a ir de index en index de todo el array, desde el principio al fin, ¿sí? Pero es de SA, o sea que es este array que vamos a utilizar. Ahora, primero vamos a jalar red. Red, acuérdense que está en mayúscula, ¿sí? Entonces lo pasan a minúscula. Entonces va a caer acá, ¿verdad? Va a caer ahí. El guión es donde se va a incluir, ¿verdad? La O. Entonces sería guión,
va a dar R y va a dar G. Se termina el switch y cambia. Ahora sería green. Green a minúscula sería G otra vez. Se termina. Ahora va con yellow. Yellow a minúscula sería yellow. Entonces sería Y, R y G. Ahora, ¿qué pasa? Es null. Pero null no podemos pasarlo a lowercase, ¿verdad? Porque no es válido. ¿Sí? Entonces estaríamos obteniendo una excepción que sería un null pointer exception. ¿Sí? Imprime esto y después el exception. ¿Sí? Entonces dice acá, ¿cuál es verdadero? Escoger todos los que apliquen. ¿Sí? Entonces dice, la string RJY va a ser impresa, RGG va a ser impreso, o GYR va a ser impreso, o una compilación, un fallo de compilación o una excepción. Entonces nosotros sabemos de que aquí en la string que nosotros tenemos imprime RGG, ¿verdad? Sería B, pero también da una excepción que sería E, ¿verdad? Ahora bien, la 5, vemos, dice loopy. Loopy va de aquí para acá y el public static void main de aquí para acá. Tenemos un array, ¿verdad? De muchos números, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. El length de esto sería 7, pero va del 0 al 6, ¿verdad? Y un systemout.print e imprimen Y. Va. Entonces nosotros tenemos que ver que acá hace falta el que cierra esta llave. ¿Sí? Entonces dice abajo, ¿cuál insertado independientemente en la línea 4 puede compilar? Entonces aquí es donde está el complemento de esta llave que está abierta. ¿Sí? Ahora bien, nosotros tenemos que ver cuál es el ciclo que es válido para que el código compile. Y hay que probar uno por uno. ¿Sí? Pero no es muy difícil. Por ejemplo, el primero es un for each. ¿Sí? La estructura del for each es que se divide en dos partes: la declaración de la variable y un array, que tiene que ser del mismo tipo de la variable, divididos por dos puntos. O sea que A está bien, porque va a ir desde el principio hasta el fin del array, imprimiendo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Entonces A está bien. La B no está bien porque el ciclo for each está como al revés, ¿verdad? O sea, tendría que estar intercambiado. C, nosotros vemos de que no está bien por la razón de que el for each tiene que tener su declaración adentro, así como está la A. ¿Sí? La D, si ustedes se dan cuenta, dice que inicializan Y y inicializan Z y va desde Z hasta length, que en este caso sería el 7, ¿verdad? Y va en unidad con la Z, y van a obtener el index de cada uno de los elementos del array, lo van a asignar a Y aquí, ¿verdad? Y después lo van a imprimir. Entonces esa sí está bien, ¿verdad? Porque va a ir desde 0 hasta 6, ¿verdad? Porque ya 7 menor a 7 ya sería false. Entonces D sí estaría bien. La E, si se dan cuenta, no estaría bien por esta declaración de dos variables en el mismo for. ¿Sí? Eso no se puede. La F es un Y que está afuera, de ahí un for. Este for va desde 0 hasta 7 también, la unidad, y hacen lo mismo que la D, asignan el index a Y y después lo imprimen. Entonces está bien, entonces sería ADF, ¿sí? ADF. La número 6, si se dan cuenta, es una clase emu. La clase emu va hasta acá. Después hay un public static void main, y es una gran confusión solo verlo a simple vista, porque hay un montón de try y catch, algunos hay anidados, pero vamos a resolverlo
simplemente con hacer un par de líneas. Por ejemplo, nosotros tenemos un try aquí, ¿verdad? Después del try viene un finally, ¿sí? Que es solo este. Va. Entonces sabemos de que después de lo que pase en try, siempre va a pasar finally, ¿sí? Muy bien, entonces primero adentro del try, ¿verdad? Vamos acá, arroja una excepción. Esa excepción es capturada aquí abajo, ¿sí? Va. ¿Desde dónde a dónde va el catch? ¿Sí? ¿Desde dónde a dónde va el catch? Este catch va desde acá. Si no estoy mal, vamos a verificar. El catch va a agarrar todo esto. Aquí hay un try, aquí hay otro try. Este try tiene un catch que es este, hasta acá. Ok, veamos. Un catch va de aquí. Ok, este es finally. Este va solo. ¿Sí? Try, catch. Ok, muy bien, ya entendí. Permítame. Ok, tenemos un try que es de aquí para acá. Tenemos un catch que es de aquí hasta acá. Este es su finally. Adentro tenemos un try que termina hasta acá. Tenemos el catch y tenemos el finally, ¿sí? Y aquí adentro tenemos un try y tenemos un catch, ¿sí? Es algo confuso, pero ahora ya lo vemos más entendible. Primero arrojan la excepción aquí, se captura acá, ¿sí? Adentro del catch hay un try anidado. Este try va de aquí hasta acá. Adentro de este try hay otro try con un catch. Entonces arrojan una nueva excepción aquí. Va a caer acá. Y van a agregar a IS a S. Entonces IC es lo primero que se estaría agregando. Después se termina el catch, ¿verdad? Se termina el catch y ahí se terminaría el try y catch anidado dentro de este try, ¿sí? Adentro de este try arrojan una nueva excepción aquí. Es capturada acá. Cuando es capturada agregan MC. Después acuérdense que siempre el finally se ejecuta. Entonces van a agregar MF, que es esta. Ahora sí, todo lo que está dentro del catch grande, que sería este, se termina. Entonces se ejecuta el finally, que sería este que está acá. Entonces sería off, ¿sí? Y al final imprimen este, que sería esto. Entonces eso es lo que tenemos que buscar. Entonces sería IC con su guión, ¿verdad? IC MC, una de estas, IC MC MF off, IC MF MC, ok, MC MF off sería la E, ¿sí? La E. Muy bien, ahora la 7 dice, dado todo esto que está aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado? Entonces vamos a ver. La clase subException extiende a exception. Bueno, eso lo vamos a hacer acá para poderlo ver un poquito mejor, ¿sí? Vamos a ver la herencia de esto, ¿sí? Por ejemplo, acuérdense primero by exception. Después dice que exception se hace una instancia y se hereda a subException. Después subException tiene una instancia que se llama subException. Muy bien, entonces esa sería la jerarquía que nosotros estamos viendo acá, ¿verdad? ¿Sí?
Voy a hacer un poquito más chiquito. Ahí está. Ok. Entonces, si nosotros vemos, tenemos excepción que está hasta arriba, la de en medio es subexception y la de hasta abajo es subexception, ¿sí? Entonces dice que hay una clase pública, class CC. De ahí está la clase, ¿verdad? La clase CC dice de que arroja una subexception, o sea, es la de en medio, la que tira, ¿sí? Entonces aquí lo que nos está evaluando es si nosotros tenemos el concepto bien aprendido de override, con método y sus exceptions. Entonces las reglas serían las siguientes. Cuando le estamos haciendo un override a un método, tenemos que ver de que el retorno o el tipo de método sea el mismo, ¿sí? Que el nombre sea el mismo, que la firma sea la misma, y al momento de que tenga una excepción, que sea o la misma o una subexcepción, o que no tenga ninguna excepción, ¿sí? Entonces por eso vamos a ver. Por ejemplo, nosotros vemos acá la clase pública CC. Dice de que tiene un método doStuff y que arroja una subexception. Muy bien. Tenemos de que C2, C3, C4 y C5 todas van a heredar a CC, ¿verdad? Entonces cuando están heredando, nosotros vemos de que tiene el mismo nombre, el mismo tipo de retorno al método, está bien, solamente están cambiando las excepciones. Entonces en CC2 dice de que arroja una subexception. Subexception es una subexcepción de subexception, o sea que está bien. La CC3 dice que arroja una exception. Una exception es una superclase de subexception, entonces no estaría bien, ¿verdad? Conforme a las reglas. La CC4 dice de que arroja una exception, pero el método tiene diferente firma, así que sería un overload válido, ¿sí? Así que esta está bien, se salva. La CC5 dice de que es el mismo tipo, misma firma, pero no tiene ninguna exception, pero eso es válido, así que esta está bien. Entonces la única que está mal sería la 10, línea 10, ¿verdad? Sí. Ahora la 8, esa como está entrecortada y en realidad pues no creo que se mire muy bien así, voy a pausar el video y lo voy a copiar. Ahí está, ahora sí. Entonces mejor lo puse en un paint, ¿verdad? Para así poderlo rayar y todo, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Solo permítame. Ok. Muy bien, entonces tenemos la clase F. Esa clase F tiene varias cosas, ¿verdad? Pero no hay ningún problema. El public static void main va de aquí hasta acá, ¿verdad? La clase va de aquí hasta acá. Tenemos un for que va de aquí hasta acá y un switch. Muy bien, tenemos una variable de instancia estática que tiene valor a 7. Cuando estamos instanciando esta clase, nosotros tenemos que darnos cuenta desde arriba hasta abajo, porque hasta abajo hay un bloque estático que le aumenta una unidad a la X. Y esto pasa mucho antes de que se empiece el public static void main, ¿sí? Entonces hay que darse cuenta de eso. Entonces no sería 7, sino empezaríamos con el número 8, ¿sí? Ahora bien, solo lo voy a hacer un poco mejor. Solo permítame. Ahí está. Muy bien. Entonces, la S sí está vacía, ¿verdad? Ya empezamos en el public static void main, ya el bloque estático ya se ejecutó, ya nos olvidamos de eso. Ahora la S está vacía. Tenemos el for, va desde 0 hasta 3, o sea que solo lo va a hacer 0, 1, 2, 3 veces, ¿verdad? Entonces, cada vez de que ingresamos al for, vamos a aumentarle una unidad a esta X. Entonces ahora ya no va a ser 8, ahora va a ser 9. Entonces el switch queda como 9 acá. Entonces el 9 va a irse acá, ¿verdad? A este case.
¿qué lo va a hacer? Es de que va a poner 9 como en ese, ¿verdad? Acuérdense que como no hay un break, se pasa al 10. Entonces le agrega un 10, ¿verdad? Le va a agregar un 10. De ahí hace break. Entonces se sale del switch, ¿verdad? Se sale del switch. Y lo que pasa es de que le agregan, ahora sí, una unidad allí, ¿verdad? Entonces empieza otra vez la vuelta. Ahora ya no sería 9, sino sería 10. ¿Sí? Entonces cae aquí 10. Ahora sería de que cae acá directamente y se agrega 10, ¿verdad? Hace break, se sale, se le aumenta una unidad a Y. Ahora es empezó en 0, 1, lo hicimos ahorita 2, entonces ahora sería 11, ¿verdad? Ya no sería 10, sería 11. Entonces cae aquí 11. Como no está, sería el default, entonces sería D. Y después cae en 13, ¿verdad? Y ahora sí ya no estaríamos haciendo nada más, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta sería la D, ¿verdad? 9, 10, 10, D, 13. ¿Sí? Ahora la número 9, vamos a ver, clase Infinity. La clase Infinity es una clase de una sola línea, está vacía. Tenemos la clase pública Beyond extiende a Infinity, o sea que toda esta clase va a extender a Infinity, ¿sí? Tenemos una variable de instancia estática, ¿verdad? Que es una i, que es esta que está acá. Tenemos el public static void main, ¿verdad? Adentro del public static void main dice que hay un generador random de números que va del 1 al 3 o del 0 al 3. Entonces dice que dada la línea 7, ¿verdad? ¿Qué es esta? Se va a asignar los valores 0, 1, 2 en el switch y que cuáles son verdaderos, ¿sí? Entonces hay bastantes excepciones, vamos a ver qué pasa. Pero dice que primero va a ir el 0, después va a ir el 1 y después va a ir el 2, ¿sí? Va. Entonces primero empecemos con el 0. ¿Qué pasa con el 0? Cuando entramos al case 0, nosotros vemos lo siguiente. Hay un for. Este for se inicializa con 10 y va a ir desde 10 hasta 5, solamente que no se resta, sino que al contrario, se estaría aumentando una unidad. Y dice de que cuando entra al for, porque sí va a ser cierto siempre, va a llegar al if y va a decir de que si x es mayor a 10 millones, ¿sí? Y si esto es cierto, pues le va a asignar a x 10 otra vez, ¿verdad? Y de igual forma, pues va a dar break, ¿sí? Entonces, ejecutémoslo. 10 es mayor a 5, eso es cierto, entonces entra. 10 es mayor a 10 millones, eso sería falso, ¿verdad? Entonces se le va a aumentar una unidad a x, ahora sería 11, y pues va a estar otra vez, pero nunca va a ser mayor a 10 millones, sino hasta que llegue a los 10 millones 1. Cuando llegue a los 10 millones 1, ahí sí va a dar true, ¿verdad? Va a dar true. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese va a ser un ciclo infinito, ¿verdad? Porque cuando llegue a 10 millones 1, va a dar true y se va a reiniciar. Llega otra vez y se va a reiniciar. Entonces,
es un ciclo infinito. No es que dé una excepción, perdón, no es que dé una excepción, sino simplemente es un ciclo infinito, ¿sí? Nunca va a terminar. Pero no quiere decir de que se vaya a acabar la memoria, sino simplemente va a ir corriendo siempre en lo mismo, ¿verdad? O sea, se va a reiniciar cada vez de que llega a los 10 millones 1. Ahora, el caso 1, cuando es 1, ¿verdad? Cuando es 1, nosotros vemos de que estamos multiplicando, ¿verdad? Estamos multiplicando un 7 por una i, ¿verdad? Acuérdense que la i es una variable de instancia, pero es de tipo wrapper, ¿sí? Es de tipo integer wrapper, que es un objeto. Entonces, un objeto tiene como default null. Entonces, ¿qué pasa si multiplicamos null por un número? Ahí sí va a dar error, ¿verdad? Ahí sí va a dar error. En este caso, si multiplicamos null, sería null pointer exceptions. Entonces, así lo tenemos acá. Ok. Aquí está, ¿verdad? Null pointer exception. Y en el 2, ¿qué pasa si tenemos 2? Dice de que están haciendo una declaración de una superclase Infinity, ¿verdad? Que es esta, y se le va a asignar un objeto new beyond, que es una subclase. Está bien, pero abajo, si se dan cuenta, están tratando de hacer un downcast de una referencia de una superclase a una subclase. Eso va a compilar, pero lo malo es de que al momento de ejecución va a dar una class cast exception, ¿sí? Entonces, si lo buscamos aquí, veamos class cast exception. Ok, sería B. Y el programa de aquí dice, ¿verdad? Ahí ya terminamos, ¿verdad? Ahí va a dar class cast exception. Vamos a ver, veamos. Ok, muy bien. Ok, sería null pointer exceptions, ¿verdad? En la 1. En la 2 estaba viendo y no sería una class cast exception porque nosotros vemos de que la referencia le están haciendo un downcast, pero la referencia es de una subclase, solamente que el objeto es de una subclase, así que el downcast sí se puede hacer, sí, porque contiene el objeto adecuado, sí, de una instancia. Entonces no daría error de compilación. Entonces sería null pointer exception de las excepciones. Ahora dice F, el programa puede que nunca se complete. Bueno, eso sí es cierto, porque si empieza en 0 es infinito, si empieza en 1 es una exception, solo si es 2, ¿verdad? Pero sí puede que nunca se complete, ¿verdad? Y el programa siempre va a completarse. Entonces sería de F. La número 10, vamos a ver, dice acá, la clase circles, ¿sí? Dice aquí polystatic void main, tenemos un for, tenemos otro for, vamos a ver, veamos. Ok, perdón, vamos a ver, sí. La clase public static void main, el primer for, ¿de dónde es? 1, 2, ahí está. El for es de acá y sí, for es de acá, pero ¿y de dónde es?
entonces el for sería de acá, este for de acá, ¿sí? El public static void main sería de aquí para acá. Y ahí está la clase. Ahí está, muy bien, ya está ordenado. Entonces ahora veamos qué es lo que hace, ¿verdad? Tenemos un array de enteros, ¿verdad? De 1, 3, 5, 7, 9. Tenemos dos for, uno está anidado dentro de otro. El que está hasta afuera, ¿verdad? Es el que es el for each o el for mejorado. Ese va a ir en cada uno de los index. Va a ir en el 1, en el 3, en el 5, en el 7, ¿verdad? O sea, va a ir corriendo desde el principio hasta el final. Entonces primero va a agarrar el 1, después va a agarrar el 3, el 5, 7, ¿verdad? Hasta llegar al 9. El for anidado, ese sí es el que vamos a analizar, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Primero la x va a ser 1, ¿sí? Solamente que si quieren lo que voy a hacer es le voy a tomar un recorte, ¿sí? Le voy a tomar un recorte para poderlo así manchar más adecuadamente acá, ¿sí? Muy bien. Entonces, primero tenemos de que x va a ser 1, ¿sí? X va a ser 1 y solo permítanme, mejor lo voy a recortar diferente. Ahí está. Ahí está, yo creo que ahí lo voy a recortar mejor para que se mire más grande, ¿verdad? Ahí está, ahora sí, muy bien. Entonces nosotros tenemos de que x va a ser 1 al principio, ¿verdad? Solamente lo voy a poner rojo. Entonces tenemos 1. J va a ser 0, entonces tenemos 0 acá, ¿verdad? Entonces empezamos en 1, empezamos en 0, 0 es menor a 3. Es cierto, ¿verdad? Dar true. Ahora, x es 1, ¿verdad? 1 es mayor a 4. Eso sería falso. Y como es short circuit, ya no haría la parte derecha, ¿verdad? Ya no la haría. Entonces, lo que nos quedaría es de que como es falso, entonces no hace el continuo y lo que hace es imprimir x, que sería 1. Entonces imprime 1. Después de que imprime 1, dice que si j es igual a 1, eso sería falso. Entonces continúa en el for interno, ¿sí? Entonces j ya no sería 0, sino ahora sería 1. 1 es menor a 3, es cierto, entonces entra. X es mayor a 4, sería falso, entonces lo imprime. Imprime otro 1, ¿sí? De ahí sería de que J es igual a 1, ahora sí, entonces sería break, ¿verdad? Entonces se sale. Entonces se reinicia el interno y ahora vamos con el segundo que sería 3. Entonces ahora x es 3. J sería 0 igual. Entonces 0 es menor a 3. Sí. Bueno, entonces entra. Entonces sería 3 es mayor a 4. Eso sería falso. Entonces se imprime 3. ¿Sí? Vamos a ir con las respuestas a ver si vamos bien o vamos, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que pasa ahí? No sé. Ok, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo conforme a las respuestas, ¿verdad? Vamos a continuar. Entonces veamos, nos quedamos en que 3 es mayor a 4, entonces daría falso y imprime 3, ¿verdad? Entonces entonces dice que j es igual a 1, no, porque es 0, ¿verdad? Entonces sería de que continúe. Entonces borramos ahora, j ahora sí es 1, entonces de igual forma imprime otra vez el 3, ¿verdad? Porque da falso. Ahora j es igual a 1, ahora sí, ¿verdad? Sería verdadero, entonces se sale, se reinicia j y ahora ya no es 3, sino sería 5, ¿verdad? Va con el otro index. Ahora 5 entra, ¿verdad?
Entonces, 0 es menor a 3, sí. 5 es mayor a 4, sí. Bueno, entonces vamos a verificar esta parte de acá. 5 es menor a 8, sí. Ok, entonces da true. Entonces hace continue. ¿Sí? Entonces lo que hace es borrar el 0, no imprime nada, sino simplemente se le aumenta una unidad J. Ahora J es 1. Y si se dan cuenta va a dar lo mismo. Va a darle continue, continue, hasta que llegue a el número 3. Quedaría falso. Entonces ya todo esto se reinicia y ya solamente quedaría el 7. Otra vez va. 0 es menor a 3, es verdadero. 7 es mayor a 4, sí. 7 es menor a 8, sí. Bueno, entonces continue. Y va a dar lo mismo, ¿sí? J va a dar 0, va a dar 1, va a dar 2, hasta cuando dé 3, va a dar falso. Entonces se reinicia todo. Y ahora es 9. 0 es menor a 3, sí. 9 es mayor a 4, sí. 9 es menor a 8, falso. Imprime 9. ¿Sí? Ahora, ¿J es igual a 1? No. Entonces se le da continue. Ahora J es 1. J es 1 es menor a 3, sí. 9 es mayor a 4, sí. 9 es menor a 8, no. Entonces es falso. Entonces imprime 9 otra vez. Ahora J es igual a 1, sí, y es break. Y como 9 era el último index, se termina el código. Entonces es un poco confuso al principio, pero la que nos dio correctamente 113399 sería la D. Ahora con la 11. 11 dice la clase over and over. Entonces, si se dan cuenta, vamos a verificar qué es lo que pasa acá. Tenemos el public static void main, tenemos un try, tenemos un catch y tenemos un final, ¿verdad? Tenemos un do stuff. Entonces dice acá, public static void main hace un try, ¿verdad? Asignan 1 acá a S, arrojan una excepción, la capturan acá, ¿verdad? La capturan. Ahora agregan S2, agregan el 2. De ahí el finally, agregan el 3. Llaman a doStuff. doStuff declara la X igual a 0. Y ahora dice que Y va a ser igual a 7 dividido X. X, ¿quién es? 0. ¿Y qué pasa cuando dividimos por 0? Hace una excepción, ¿verdad? Una excepción acá. ¿Qué pasa? Retorna a donde llegó el doStuff. No la manejan. Bueno, entonces si no la manejan, la va a manejar el default exception handler, ¿sí? Entonces va a dar un stack trace de que una excepción sin ninguna otra salida, ¿verdad? Entonces H. Ahora dice la clase wind. Clase wind, nosotros vemos acá clase wind, tenemos el public static void main y tenemos acá, si se dan cuenta, una label, ¿verdad? Una label que se llama for each. Esta label lo que hace es de que si nosotros en alguna parte del código, como en esta, tenemos break for each, lo que va a hacer es de que va a salirse hasta el for each, o sea, fuera del for, aquí, ¿sí? Entonces cuando dé esto es que se termina el código que tenemos, ¿sí? Entonces, este for es acá y este for es acá. Ahora, el for lo vamos a poner for 1 y for 2, ¿sí? Entonces el for 1 tiene de que inicializan J en 0. Entonces
lo voy a hacer igual, ¿verdad? Ya que le voy a dar un recorte, ¿verdad? Ya que pues ahí se mira perfectamente y se pueden maniobrar mejor las variables. Entonces, nosotros tenemos que j es igual a 0 y k es igual a 0, ¿verdad? Y así empieza, ¿verdad? Primero lo que hacen es imprimir j. ¿J qué es? Es 0. Ah, bueno, entonces imprimen el 0. Entonces, j es igual a 0. Entonces 0 acá, 0 es igual a 3. Eso sería falso. Entonces ya no hace esto. Esto ya no lo hace. Se va abajo. J es igual a 0. Sí. Ah, bueno, entonces un break y se sale. Se reinicia todo esto, ¿sí? Entonces se sale y a la que inician sería j, ¿sí? Entonces ahora j vale 1. Entra otra vez al for 2 que se reinició, ¿verdad? Entonces sería 0. Entonces sería sistema.print, imprimen j que sería 1, ¿verdad? Entonces imprimen 1. Ahora, j es igual a 3 sería falso, entonces no hacen el break for each. J es igual a 0, no. Entonces es falso, entonces como es un short circuit o verifica lo otro. J que es 1 es igual a 2, no. Entonces es falso, ah bueno, entonces asumémosle 1 a K, ¿verdad? Entonces ahora K vale 1. Y imprimen otra vez 1. Entonces ahora j es igual a 3, no. J que es 1 es igual a 0, no. J que es igual a 1 es igual a 2, no. Ah, bueno, entonces le sumémosle otro acá. Ahora sí, imprimen otra vez 1. Entonces aquí sería 2 es igual a 3, es falso. 2 es igual a 0, falso. 2 es igual a 2, sí. Entonces break. Ah, bueno, entonces se reinicia todo esto. Ahora j vale 2, ¿verdad? K va a seguir valiendo 0. Entonces j es igual a 2, entonces imprimen 2, ¿verdad? Imprimen 2. Entonces j es igual a 3, no, falso, entonces no hacen esto. J es igual a 0, no. Ah, bueno, entonces short circuit aquí. 2 es igual a 2, sí. Ah, bueno, entonces break. Ah, entonces se reinicia, ¿verdad? Se reinicia todo esto. Entonces ahora j vale 3. Entonces, ¿qué pasa? Imprimen j y 3 es igual a 3, true. Ah, bueno, entonces break for each, que sería este. Entonces sale de los for, ¿verdad? Entonces sería 0, 1, 1, 1, 2, 3. Vamos a ver. 0, 1, 1, 1, 2, 3, 3 dice. Ah, bueno, vamos a ver, for each, el break de for each, ¿dónde sería? Break for each. Ok, veamos. Bueno, cuando imprime 3, porque no veo ninguna respuesta, sería la que imprimiría otra vez 3, pero por ejemplo aquí 3, imprime 3, sería true. Ahora K, ahí está el problema. K es igual a 1, acuérdense que es 0, ¿verdad? Entonces sería falso, ¿verdad? Entonces necesitamos de que las dos condiciones sean verdaderas. Entonces por eso es de que daría una vuelta más. Entonces ahora el 3 no se le quita, ¿verdad? Ahora K es 1, ¿verdad? Entonces imprimen otra vez el 3 y ahí sí las dos condiciones son verdaderas. 3 igual a 3 y 1 igual a 1. Entonces sí sería la C, ¿verdad? La 13, en realidad nosotros vemos la clase pública Gotcha. Y lo que dice acá es de que cuáles de los siguientes 3 fragmentos
Y aquí están las respuestas. Esta es una de las complicadas y más tediosas, porque nos dan un pedazo de código, tenemos que verificar la 1, 2 y 3, verificar si da un error de compilación, un error de ejecución o qué pasa, y después verificar en estas respuestas, ¿sí? Entonces vamos a verificar uno por uno. Por ejemplo, primero tenemos la clase Gotcha. Clase Gotcha es acá. Tenemos un public static void main y aquí es donde tenemos que insertar esto. De ahí tenemos un void que se llama a sí mismo, ¿sí? Solamente con esto nosotros ya podemos ver de que puede dar una excepción, ¿verdad? Porque es una recursión que no tiene tope. Ahora, la número 1 está llamando a go. Y go llama a go, y llama a go, y llama a go. Entonces acá vamos a ponerlo de esta forma, ¿sí? Vamos a hacer otro acá, solo para poder ver qué es lo que hace cada uno. Por ejemplo, en el número 1 sí compila, pero tira exception. ¿Cuál es la excepción? Stack Overflow, porque es una recursión que nunca termina, entonces se come la memoria. En la segunda nosotros tenemos un catch, un try y un catch, ¿sí? Bien. Tenemos un new gotcha.go, o sea que llama y llama y llama y llama recursión y tira una excepción, ¿verdad? Pero el catch captura un error, no captura una excepción. No es recomendable que se capture un error, ya que algunos errores no se pueden recuperar. Pero como no es una excepción, entonces tira un stack trace, no se maneja. Entonces la 2 daría lo mismo. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa con la 3? La 3, si se dan cuenta, es una excepción, ¿verdad? O sea, newgotcha.go da recursión, tira la excepción, pero sí la capturan. Entonces, sí compila y sí se ejecuta, ¿verdad? Entonces, sabiendo eso, nosotros vamos a verificar en las respuestas, ¿sí? Si nosotros vemos acá, dice, algunos van a compilar, todos van a compilar, eso sí, o sea, todos compilan, ¿verdad? B. Todos se completan normalmente. Eso sabemos de que no es cierto. Ninguno se completa normalmente. Eso tampoco es cierto porque uno sí se completó bien. Solo uno se completa normalmente. Eso sí. Y dice, 2 de ellos van a completarse normal. No. Entonces sería BE, ¿verdad? BE. Ahora, la número 14 dice acá, dado el siguiente código, y nos da el código, ¿verdad? ¿Cuáles de las líneas numeradas pueden ser testeadas y se pueden descomentar en el switch? ¿Sí? Y pues que no falle compilación, ¿verdad? Entonces, miren, aquí lo único es de ir probando, ¿sí? Pero yo de una vez les voy a dar la respuesta. Tenemos la string S, es default, ¿verdad? Tenemos el string y tenemos una string que es final, o sea, es una string variable que no cambia, ¿sí? Y una string builder. Entonces, tenemos el switch, ¿verdad? Un switch en línea 1, un switch en línea 2 y un switch en línea 3, ¿sí? Va. Acuérdense que los switch adentro de su paréntesis puede aceptar muchas cosas. Sí, puede aceptar muchas cosas. Puede aceptar strings, puede aceptar enteros, caracteres, pero no puede aceptar de tipo long, de tipo booleano. Sí, tiene sus restricciones. Entonces, de la línea 1 a la 3 está bien. ¿Por qué? Porque SA1, en línea 1, ¿verdad? SA con index 1 sería above. Esta es una variable al momento de compilar, sí, de una vez se asigna, entonces está bien.
La línea 2 también está bien porque es una expresión, B más o B, entonces se ejecuta al momento de compilar. La línea 3 está bien porque es una string, ¿sí? Es una string, no hay problema. Ahora, case, en la línea 4, case and está bien porque es al momento que se compila, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Ahí está directamente. La línea 5S, ahí sí daría un poco de problema porque no es final, no es una constante, ¿sí? Entonces ahí sí daría problema en la línea 5. La línea 6, que sería S2, no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque es final, ¿verdad? Es final, Bob, es final, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Acuérdense que las variables finales son al momento de ejecutarse, ¿sí? Perdón, compilarse. Entonces sería solo línea 5, ¿verdad? Solo línea 5 es la E. La 15, en este caso la 15 es como la 14, ¿sí? Hay que ir probando qué es lo que pasa con cada uno. Por ejemplo, dice, dado el IOException, que está en el paquete java.io, y dado la clase Frisbee, y tenemos acá que es inserte código acá, y dice acá que declara dentro un entero y después imprime ok, aquí si se da cuenta, aquí hay un problema porque dice aquí 7 dividido x y x es 0, entonces da una excepción, arithmetic exception, entonces eso compila pero da error. Entonces dice acá, da los siguientes fragmentos. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Ok, muy bien, entonces vamos a verificar. Por ejemplo, en el primero, lo voy a poner acá otra vez, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros hacemos el primero? Que sería solamente el public static void main. ¿Qué pasa ahí? O sea, ahí va a compilar, ¿verdad? Pero sí tiene una excepción, que sería arithmetic exception, ¿verdad? En la 2, igual forma, compila, pero tira una excepción, ¿verdad? Ahí tira una excepción, porque de igual forma, aunque el public static void main en la número 2 esté declarando que puede reaccionar a una exception, no importa, ¿sí? Entonces sería lo mismo. En la número 3, ahí si se dan cuenta dice public static void main y dice throws IOException. Sería lo mismo, ¿sí? O sea, daría lo mismo. En la número 4 dice de que tira una excepción, una runtime exception. Da lo mismo, todas compilan, pero todas tiran una excepción, porque ninguna lo maneja, solamente están declarando, pero de igual forma, por ejemplo, exception, cuando hablamos de exception, lo tenemos que manejar o declarar, pero esta es una runtime exception, así que no importa si la declaramos o no, igual sería IOException. Y runtime exception, como no es una excepción que tenemos que declarar o manejar, si la declaramos, pues en realidad no hace ningún tipo de cambio extraordinario, ¿verdad? Entonces dice acá, dice que todos los 4 van a compilar tirando una excepción. Todos los 4 compilarán y se ejecutarán y tirarán una excepción. Sí, sería B, ¿verdad? Que todos compilan, pero todos tiran una excepción, ¿verdad? No hay ninguno que no tire ninguna excepción, ¿verdad? Veamos a ver si dice algunos, pero no todos van a compilar y se ejecutarán sin ninguna excepción. Veamos si puede pasar eso. Tenemos exception, IOException, runtime exception. Es que 7 dividido x de igual forma siempre va a dar una excepción, ¿sí? Fragmentos 2, 3 y 4.
try and catch. Ok, perdón. Y 14. Sí. A ver, veamos. Muy bien, lo que me estoy dando cuenta acá es de que si nosotros estamos utilizando IOException, tendríamos que importar la clase, ¿sí? Pero aquí no está importada, entonces podría dar un error, ¿verdad? Entonces ya no sería la B, sino ahí sí sería D, ¿verdad? Que algunos van a compilar y los que compilan van a tirar una excepción. ¿Quiénes van a compilar? El 1, el 2 y el 4. ¿Y quiénes no? El 3. ¿Por qué? Porque le hace falta ese paquete que no está incluido por default en cada clase, ¿verdad? La número 16 es igual, ¿verdad? O sea, hay que ver cada uno de los casos y ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, la clase myException extiende exception. Sí, entonces voy a ponerlo acá para que se pueda ver. Exception extiende a myException, ¿verdad? Entonces tenemos la clase tire. Tenemos un void doStuff. Perdón. Clase tire y la clase retread. Entonces retread extiende a tire. Vale, entonces tenemos otra herencia acá. Por ejemplo, tire va a extender a retread. Ahí está. Muy bien. Entonces tenemos un public static void main. Hacen un new retread doStuff, ¿verdad? Y aquí tenemos que insertarlo, ¿verdad? Y de igual forma, si se dan cuenta, esto va a dar un error, no un error de ejecución, ¿verdad? Una división por 0. Ahora, ¿qué pasa? Dice de que doStuff, como aquí acuérdense que extiende a tire, ¿sí? Entonces, doStuff, si solamente aquí le estamos dando un override, ¿verdad? En el 1 le estamos dando un override que está bien. Entonces el 1 va a compilar, pero va a tener una excepción. El 2 dice aquí throws exception. Ok. El que no va a compilar es este. Este va a compilar, este va a compilar y este va a compilar. ¿Por qué el 2 no va a compilar? Porque myException es una excepción que extiende a exception. Y exception tiene que declarar o manejar. Aparte, al momento de hacer un override, como lo estamos haciendo aquí, ¿verdad? Tiene que estar declarada para que podamos utilizar la número 2. Entonces, sabiendo eso, dice de que ninguno va a compilar. Sí van a compilar. Todos van a compilar. Eso sí no. Ahí sería C, ¿verdad? Algunos, pero no todos, van a compilar. Y todos los que compilen van a tirar una excepción. Eso sí, CD. Ninguno de esos que compilan van a arrojar no, y solo esos que compilan van a arrojar una excepción al runtime. No, sería todo, sería CD. Muy bien, solo CD. Voy a verificar la respuesta. Sí, está, ¿verdad? CD. Y la 15 es D. Ahí está. Muy bien, entonces con eso terminaríamos el capítulo 5.